Este video ha sido traducido y doblado al español con permiso expreso del titular de los derechos de autor. Ты шо? Вот так вот. О, давай. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de la zona de Tabriz, que calificó de excepcional la operación de liberación del pueblo Staromayorske. Los infantes de Marina, las tropas de asalto de la Brigada 35 de Infantería de Marina y el 7º Batallón Separado, ARI, del Ejército Voluntario Ucraniano entraron en el pueblo por el lado que los enemigos no les esperaban recibir. El enemigo creía que entraríamos por otras dos rutas, por el lado de Makarivka y por el lado de la plantación forestal. Pero se equivocaron un poco. Nuestra maniobra fue algo distinta. Se llama intervención de lado y de frente. El tiempo les favorecía. A la víspera del asalto en la región de Donetsk llovía mucho. Para evitar sacar del barro el equipo de ruedas y blindaje, los combatientes entraron en el pueblo por una carretera de hormigón desde el municipio de Rivnopil y no desde la recién liberada Makarivka, como esperaban los rusos. Lo más difícil es empezar, dar los primeros pasos de la operación, cuando el convoy acaba de alinearse y entra en combate de diversas maneras. Esa es la parte más difícil porque todos los involucrados tienen que llegar satisfactoriamente a sus primeras posiciones, apresurarse, pero de manera segura, para salir y comenzar el barrido de la calle. El problema de los accesos minados al pueblo fue resuelto por los defensores con la ayuda de la artillería, que fue la que despejó el camino para el primer grupo de los soldados de asalto que irrumpió en el pueblo. Para confundir al enemigo y que no supiera de dónde vendría el ataque, los tanques disparaban contra las posiciones enemigas desde otra dirección. Contábamos con un equipo estupendo, dirigido por un tanquista con el alias Docen. Hicieron un trabajo perfecto despejando la primera, segunda y tercera calles para que la infantería pudiera salir con seguridad y ocupar los primeros edificios y avanzar. Los rusos, sin esconderse ni preocuparse, lanzaban minas antitanque directamente en la carretera y ni las ocultaban. En general, lo dejaron todo como estaba. Cuando nuestros ingenieros pasaban con sus vehículos, simplemente las rastrillaban para dejar paso a la infantería ucraniana. Con esas minas antitanque los ocupantes intentaban detener a los defensores en junio, cuando las fuerzas de defensa liberaron 4 pueblos de golpe en el norte de la región de Donetsk y uno, que es Bremivka, lo sacaron de la zona gris. Los ocupantes esparcían las minas de forma caótica por el camino de Makarivka, mientras que un tanque enemigo trataba de impedir el avance del equipo del ejército. Intentaban detener el avance del ejército ucraniano y se encontraban en estas posiciones. Así que, nuestra artillería atacaba las posiciones enemigas con precisión. El resultado se puede ver. Hemos tapado los cuerpos de los muertos. Hasta ahora yacen a ambos lados de la carretera, algunos están cubiertos, otros yacen en algún lugar bajo el sol abrasador, nadie los quiere, están abandonados por su propia gente en una tierra foránea. Он летить на хмарах, бачиш? Чорний. Пішла мама. Все ж, сок, включи. Nos escondemos entre los árboles porque hay drones volando. En realidad, no entendemos si son nuestros o del enemigo. Los drones enemigos son uno de los mayores problemas aquí. Se encargan de ajustar la artillería, transportan y lanzan munición y realizan tareas de reconocimiento. El defensor con el alias Diki recuerda que el primer día del asalto a Staromayorske había muchos de esos ojos rusos en el cielo, pero no impidieron que los grupos de asalto rompieran la primera línea de defensa de los ocupantes y entraran en el poblado. Крию! Ну, я крию, пацани, я крию.
Despejaron rápidamente las primeras casas y avanzaron. Las tropas de asalto no podían quedarse allí, porque las casas a la entrada del pueblo son un buen blanco para la artillería rusa. Además, los rusos conocían todas las posiciones en Staromayorsk, llevaban mucho tiempo controlando el pueblo y ni siquiera necesitaban ajustar los disparos. La batalla fue muy dura, pero solo al principio. Ellos no tenían apoyo, ni fuerzas militares suficientes. Interceptábamos constantemente sus conversaciones y siempre oíamos que piden ayuda, que necesitan apoyo, que hay que evacuar a los heridos y a los muertos, pero nadie les proporcionaba ni la evacuación ni ayuda tampoco. No se sabe con certeza cuántos enemigos estaban en el pueblo, dice Bodan. Los primeros ocupantes, que fueron capturados por los infantes de marina, hablaban de 800 soldados. Se trataba del ejército ruso ordinario, unidades aerotransportadas y soldados movilizados. Los exprisioneros, que el Ministerio de Defensa ruso había recogido de las cárceles y formado en unidades de Storm Z, sostenían la línea de las plantaciones forestales a ambos lados del pueblo. El comandante afirma que con esos elementos criminales desmotivados casi no hubo problemas. Cuando los infantes de marina se acercaban a las trincheras enemigas y lanzaban granadas, toda la unidad Storm Z huía, dejando atrás a los miembros de su propia unidad tiroteados y torturados por ellos mismos, con los que no habían coincidido en algo. Estaban completamente atados, con los ojos vendados y fusilados, y se les dejaba así. Es decir, los que molestaban a alguien o habían cometido algún error. Así se burlaban de su propia gente. Esto lo hacían principalmente los prisioneros. Se burlan los unos de los otros. Tienen su propia jerarquía carcelaria. Encontramos todos sus documentos sobre sus expedientes penales, es decir, quién estaba en la cárcel por qué. Había asesinos, violadores y toda esa escoria. Pero también se toparon con sorpresas más agradables, como un mapa detallado de los puntos de ubicación del pelotón y la compañía de la zona. Los soldados lo encontraron en posesión de un comandante y se alegraron mucho de recibir este regalo. Fueron lo suficientemente estúpidos como para marcar en sus teléfonos los puntos de ubicación de cada uno. Así que, muchas gracias por ello. Hemos gestionado esos puntos enseguida. Había puntos hasta Staromayorsk. Le quitamos el mapa al comandante de esos prisioneros, y allí estaban todas las marcaciones hasta Staromayorsk e incluso un poco más. Muchas gracias. Los HIMARS hicieron un trabajo excelente. Desearíamos que nos proporcionaran más regalos como este. Sería más fácil para nosotros. Entramos en vehículos blindados y luego continuamos a pie. La ruta era bastante larga y complicada. La unidad del combatiente con alias Bandera entró en el pueblo cuando ya se había liberado un tercio del territorio. La operación de desocupación de Staromayorsk duró varios días. Estaba planeada para más de un día, porque el pueblo no es pequeño. Los rusos prepararon y fortificaron el pueblo para la defensa. Lo primero que hicieron fue esparcir minas para que los vehículos no pudieran acceder por las carreteras. También minaron a distancia todos los campos. Así que tuvimos que abrirnos paso por todas las rutas, porque no se puede enviar infantería a desminarlas. Llegamos de madrugada, porque es la hora más favorable para los asaltos. De madrugada o de noche. Nos informaron de todo y comenzamos el asalto. Sabíamos aproximadamente dónde estaban ubicados, porque, previamente, nuestra artillería había hecho un trabajo preliminar. Estoy fascinado con su trabajo y les estoy muy agradecido. Estas tropas de asalto fueron las que más tiempo permanecieron allí. Durante 6 días, los combatientes no salían del pueblo, manteniendo sus posiciones bajo el feroz fuego de artillería del enemigo, y poco a poco, casa por casa, fueron avanzando, arrancando literalmente a los ocupantes de los sótanos y pasadizos subterráneos que los rusos habían excavado durante los meses de ocupación. Se atrincheraban de una manera mucho más seria de la que luchaban. Con sus posiciones, donde se atrincheraron, podrían mantener este pueblo mucho más tiempo y de forma más seria. Las trincheras eran enormes. Había un sótano profundo de hormigón, y dentro había un muro con otra entrada, y otro sótano. Ellos mismos cavaron todo esto bajo tierra. Son como musarañas. Volaron el suelo debajo de las ventanas y cavaron trincheras en el edificio. Es decir, por lo mucho que se bombardee el edificio, no pueden aguantar todo en esas trincheras.
Cuando estaban aquí, lo primero que hacían eran esas pequeñas trincheras para poder esconderse en algún lugar en caso de un bombardeo de artillería. Esta trinchera cerca de una de las casas destruidas en Neskuchne, un pueblo que fue liberado por las fuerzas de defensa en junio, se parece un poco al tipo de agujeros que los infantes de marina encontraron en Staromayorske. Pero incluso esto da una idea de lo profundamente que los rusos cavaron para esconderse bajo tierra. Sí, básicamente están entrenados para cavar. Son muy hábiles en este sentido. Por eso dentro de las casas, cuando entran, cavan las trincheras y hacen todo tipo de hoyos para tener la posibilidad de retirarse, por ejemplo, por detrás de la casa. Tienen mucho éxito en este sentido, están muy dispuestos a cavar. Son muy buenos topos. Durante el asalto de los edificios, los infantes de marina tuvieron que examinar cuidadosamente cada casa, cada sótano y cada agujero. Cuando se retiran, a los rusos les gusta dejar sorpresas. Minan todo lo que pueden. Al principio, no había zapadores en los equipos de asalto. Ellos mismos hacían el trabajo de zapador. Mi grupo es un equipo de asalto. Llevar a los zapadores significa llevar mucho peso, porque los zapadores necesitan muchas herramientas para desactivar las minas, pero mi grupo se centra en recorrer la ruta lo más rápido posible y recuperar nuestro territorio, cada edificio, cada trozo de tierra. Así que los explosivos que encontrábamos se destruían inmediatamente en el acto. Bodan dice que un infante de marina es un soldado polivalente que posee muchas habilidades necesarias para una guerra. Un infante de marina debe ser capaz de utilizar todas las armas de que dispone, porque se dan situaciones distintas. Por ejemplo, si le pasa algo al lanzagranadas RPG, no significa que no vayamos a disparar más con RPG, porque todo el mundo en nuestro grupo sabe disparar con RPG. Todo el mundo sabe cómo usar una ametralladora. Todos saben lanzar granadas. Todo el grupo puede hacer de todo. Por ejemplo, yo tengo un maravilloso fusil AK-12 de fabricación rusa. Solo se fabrica en Rusia. Fue tomado como trofeo de un ocupante muerto. Tiene una potencia de fuego superior, y es un placer destruir al enemigo con su propia arma. Este AK-12 es un fusil Kalashnikov modernizado fabricado en 2012, uno de los muchos trofeos que Bandera se llevó del liberado Staromayorske. Los combatientes dicen que había muchas armas en el pueblo. Tras el inicio de la contraofensiva en esta zona y la liberación de varios pueblos en junio, los ocupantes llevaron todo lo que pudieron a cada una de las casas. Dispositivos de visión nocturna, cámaras termográficas. Los equipos eran de distinta calidad, mitad más o menos, porque sabemos que les falla la visión nocturna, pero algunos eran muy buenos, y ahora se utilizan en la zona de combate por mi unidad. Por cierto, también encontramos cañones antidrones, entre otras cosas, de fabricación china. También equipos técnicos, pero los quemamos durante el asalto. Documentos de distinta índole, mapas, puntos de minado, ubicación de los puntos de apoyo, listas. El Lend-Lease ruso siempre funciona muy bien y nos encanta. Por eso nunca nos quedamos sin municiones. Cuando entramos, en cada casa podíamos encontrar hasta 7 lanzagranadas diferentes. Tanto los RPG como desechables y de otro tipo también. Había tantas armas que no sé cuánto tiempo podrían contener el pueblo. Pero los arsenales de municiones y armas no lo salvaron. Cuando la línea de defensa se derrumbó, una parte de los ocupantes simplemente huyó. Por la mañana irrumpe un grupo y ve a 20 o 30 ocupantes huyendo del pueblo. Salían corriendo en grupo, y otros al verlos salían de sus agujeros y se iban corriendo detrás de ellos. Era un pánico general. El reconocimiento, el entrenamiento de artillería es muy importante, más un equipo que debe saber qué hacer. Y como demostró la experiencia en Staromayorske, hace falta un buen mando. Nosotros lo teníamos. El soldado con alias Seseosnik lleva en la guerra solo unos pocos meses, a pesar de que llevaba pidiendo permiso para ir al frente desde febrero de 2022. No lo aceptaban por su edad, su salud y porque no estaba en la mili. Pero al final se salió con la suya. No solo fue a la guerra, sino que entró en unidad de asalto. Pidió unirse a esta compañía de asalto aerotransportada. Yo prefiero las operaciones de asalto. Eso sí que es un trabajo directo, porque los ves y los destruyes. No es que quiera hacerlo, no quiero la sangre de nadie, ni siquiera la suya, pero hay que resistir. Y ya que hay que hacerlo, pues hacerlo de la forma más eficaz posible. ¿Realmente no hay miedo?
Antes lo había, pero ahora ya no. Ahora solo tengo miedo por mi personal. Es lo único. Que nadie vuele por los aires por culpa de una mina. Bandera lleva en el frente desde los primeros días de la Gran Guerra. En febrero de 2022, solo tenía 18 años. El joven combatiente se convirtió en comandante de una unidad de asalto de forma involuntaria durante una de las operaciones de asalto en la región de Jersón, cuando su comandante resultó herido y perdió el conocimiento. Alguien tuvo que tomar el mando y dirigir a los combatientes fuera de la batalla. Un comandante siempre debe preocuparse no solo por sí mismo, sino por todo su personal. Si alguien está sufriendo, tienes que pensar en esa persona, tienes que pensar en acciones posteriores, qué hacer, cómo moverte, a dónde ir. Si, Dios no lo quiera, no hay contacto, ¿cuáles serán los siguientes pasos? No siempre hay cobertura porque muy a menudo los orcos activan la contramedida electrónica. Si no hay comunicación con el mando, tienes que tomar decisiones por tu cuenta. Sus subordinados describen a Bandera como un hombre sin miedo y un comandante, con el que están dispuestos a pasar por agua y fuego porque confían en él, aunque todos sus combatientes, sin excepción, son mayores que él. Bandera dijo que ya no siente miedo. Esto puede parecer extraño, pero es cierto. Demostró en muchas situaciones que no tenía miedo y con ello levantó el ánimo de la gente que sí lo tenía. En una operación militar muy complicada, no puedo hablar de ella, pero éramos 4 voluntarios. Yo, él y otras 2 personas. En el transcurso de esta operación él demostró su lado más fuerte. Más tarde, se nos unió un grupo al que estábamos ayudando, y de nuevo, él se hizo cargo de todo, nos dijo qué hacer, dónde y cómo. Y nadie se perdió ni se confundió en las tareas encomendadas. En respuesta, Bandera se limita a sonreír. Dice que el comandante debe dar ejemplo a los soldados. Y subraya que el miedo no es el mejor estímulo en las operaciones de asalto. La guerra le enseñó no solo a no tener miedo, sino también a comprender a sus subordinados. Sabe lo que hay en el corazón de cada uno de sus soldados y habla con cada uno de ellos antes del siguiente asalto. Un comandante nunca debe mostrar su miedo. Cuando un tanque nos estaba disparando, les dije a los chicos que no era contra nosotros, que solo estaba ajustando el fuego. Se calmaron. No es fácil motivar a una persona en una zona de guerra cuando 2 o 3 tanques te están disparando, además de la artillería y armas de fuego. La psique de una persona está en constante caída y la desmoralización es alta. Hay que tener un enfoque individual para cada soldado. Volvieron de Staromayorsk hace poco más de una semana, cuando el pueblo quedó definitivamente bajo el control de las fuerzas de defensa. 35-я бригада, а также батальон дружественной теробороны АРИ, выполняя задачу, освободили село Старомайорск. Слава Украине! Honestamente, estábamos muy cansados, y teníamos muchas ganas de salir de ahí, ducharse, queríamos agua y una comida normal. Es verdad, 6 días en esas condiciones es mucho tiempo. En Staromayorsk no hay posiciones como las que hay al principio del pueblo, donde hay buenos blindajes, buenas trincheras. Trabajamos tal cual al aire libre. No siempre podemos protegernos de las minas que caen cerca de nosotros. Nuestra única defensa contra esto es correr hacia un edificio o una trinchera y pegarnos a la pared. Oímos los disparos y sabemos de dónde vienen las minas. En sí tú decides que esta vez este edificio será mi escudo. Otras veces es un árbol o un poste. Bodan dice que los rusos no intentan recuperar el control de Staromayorsk, por lo mucho que mienten los propagandistas rusos. Los ocupantes han elegido otra táctica, su favorita, la de tierra quemada. Se dedican a lanzar las KAB, bombas aéreas de varias toneladas, sobre el pueblo liberado y sobre la vecina Makarivka todos los días. Todos los días lanzan las bombas KAB. Es una bomba terrible de la que no te puedes esconder en un agujero. No se producen acciones de asalto por parte del ejército ruso. Están difundiendo información de que asaltaron un punto, tomaron el control del otro, pero todo esto es mentira. Lo que sí hemos visto es un par de ocupantes corriendo cerca de la casa más lejana del pueblo. Buscaban algo, disparando para arriba con fusiles. Y los nuestros los detectaron enseguida, y de forma inmediata la artillería les disparó.
Los infantes de Marina comentan que la liberación de Staromayorsk permitió tomar posiciones más favorables en esa parte del frente, sobre todo para la artillería, que se hizo con el control de las alturas dominantes. Como resultado, será más fácil atacar desde aquí, y lo harán, aseguran los soldados. Tan solo es cuestión de tiempo, porque una operación de asalto exitosa a veces tarda más en prepararse que en llevarse a cabo, y uno de sus componentes principales, la preparación de la artillería, requiere muchos proyectiles. Mucha gente piensa que dos tíos se sientan y deciden en 5 minutos cómo hacerlo todo. Pero esto no funciona así. Se realiza un reconocimiento muy detallado. El reconocimiento aéreo consiste en averiguar dónde están sus posiciones, dónde están ubicados, si sus posiciones están fortificadas, dónde y cuándo sus tanques pueden salir y abrir el fuego. Todo esto se planifica durante mucho tiempo. Dado que muchos lugares están minados, primero se abre el paso para que la infantería y nuestros diversos vehículos y equipo puedan pasar. Y solo después se planifica a nivel de batallón con el comandante del batallón y el comandante de la compañía. Luego se planifica en las compañías. Y si alguien piensa que eso ocurre muy rápido, es que no entiende mucho de las tácticas y de la guerra moderna. Desde que las unidades de asalto regresaron de Staromayorsk, han estado entrenando todos los días. El asalto de los edificios, la prestación de primeros auxilios a un compañero herido, disparar con un fusil desde posiciones diferentes, estas son las habilidades que cada uno de los soldados de asalto debe conocer con los ojos vendados y que se están perfeccionando hasta automatizarlas. Aún quedan por delante muchas operaciones y muchos kilómetros de tierra ucraniana que hay que liberar de los ocupantes. En el fondo, puede que estemos orgullosos de nosotros mismos, pero no lanzamos fuegos artificiales de victoria porque entendemos que se trata de una etapa intermedia. Siempre estamos preparados para las situaciones más difíciles. Somos infantes de marina, siempre estamos dispuestos a realizar cualquier tarea que se nos asigne. Si nos dicen que esperemos, esperaremos un día o un mes, pero nunca retrocederemos. Solo se puede seguir para adelante. Un asalto, incluso a un pueblo minúsculo, es un trabajo duro que comienza con una planificación escrupulosa, el entrenamiento del personal, tanto físico como psicológico, y un reconocimiento minucioso de la zona. Una contraofensiva no es un paseo divertido de la mañana, como algunos piensan y hablan en los medios de comunicación. Se trata de batallas encarnizadas, heridos y pérdidas. Es algo que no se puede describir con palabras. A toda persona que diga cuando habrá la contraofensiva, la llevaré conmigo bajo mi mando. Seguro que estando conmigo volverá, y verá conmigo lo que supone asaltar al menos una calle, lo difícil que es y el tiempo que lleva. Выход! Слава Украине! Погнали! Si este video te ha parecido interesante, no te olvides de dar me gusta, compartir o suscribirte. Así sabremos que la información de este video te ha sido útil y seguiremos traduciendo las noticias ucranianas al español para que recibas información real y sin manipular de fuentes primarias.